Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta clave. ¿Cómo funciona realmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que conocemos como ICE? ¿Nos encontramos ante una anomalía constitucional o es que, en la práctica, tienen una especie de superpoderes legales? Venga, vamos a desgranar esto. A ver, imaginemos la escena por un momento. Son, no sé, casi las 3 de la mañana, estamos en un autobús de línea de esos que cruzan el país a kilómetros y kilómetros de cualquier frontera. De repente, ¡zas!, se encienden las luces. Suben agentes con sus chalecos tácticos, pero no parece que busquen a un fugitivo concreto. Uno de ellos se para en el pasillo y lanza una pregunta que de repente lo cambia todo. ¿Ciudadano? Y claro, esta escena nos lleva de cabeza al gran misterio de todo este análisis. A ver, ¿cómo es posible que unos agentes federales puedan parar un autobús y pedirle los papeles a todo el mundo, a cientos de kilómetros de la frontera más cercana? Es que esto choca frontalmente con lo que la mayoría de la gente cree saber sobre sus derechos constitucionales dentro de su propio país. Vale, pues para entenderlo, vamos a analizar más a fondo una de estas paradas. Porque, ojo, no es que sea un error, es precisamente el sistema funcionando tal y como está diseñado. Porque lo que pasa en ese autobús, que quede claro, no es un hecho aislado. Para nada. Es la puesta en práctica de lo que algunos han llegado a llamar una zona sin constitución. Un marco legal que permite que estas operaciones se hagan, bueno, pues de forma totalmente rutinaria. Venga, vamos con la primera pieza de este puzzle para ver cómo se ha montado todo esto. Y lo primero, lo más básico, es la geografía, porque todo empieza con la definición de una zona fronteriza que es, bueno, sorprendentemente grande. Y el número clave es este, 100 millas, o lo que es lo mismo, unos 160 kilómetros. Hay una regulación federal que define esta franja de terreno, desde cualquier frontera exterior de Estados Unidos, como una distancia razonable. ¿Y para qué? Pues para que los agentes puedan operar ahí con unos poderes especiales mucho más amplios. Y claro, el alcance de esta zona es que es inmenso. Dentro de esa franja de 160 kilómetros viven, atención, unos 200 millones de personas. 200 millones. Para que nos hagamos una idea, esos son 2/3 de toda la población del país. Y ojo, que nadie piense que hablamos de zonas despobladas o remotas. Para nada. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, todas caen dentro de esta zona. De hecho, casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos están ahí metidas. O sea que no es un problema de la frontera lejana, es una realidad para la inmensa mayoría. Vale, ya tenemos la geografía. Ahora pasemos de los mapas a la teoría legal que lo sostiene todo. Y aquí entra en juego una doctrina fundamental que se conoce como el poder plenario. ¿Y esto del poder plenario qué es? Pues en esencia es la idea de que el gobierno tiene un poder casi absoluto para regular la inmigración. La analogía que se usa para explicarlo es muy clara. Es como si el país fuera tu casa. Dentro de tu casa tienes el derecho absoluto a decidir quién entra y quién no. Pues así es como el gobierno ve el tema de la inmigración, como una cuestión de soberanía, no tanto de derechos individuales. Y ojo, que esto no es algo nuevo, ¿eh? Sus orígenes se remontan a 1889, a un caso conocido como el caso de la exclusión china. Y desde entonces se ha mantenido vigente. De hecho, es que hace nada, en 2020, el mismísimo Tribunal Supremo lo reafirmó, llegando a denegar ciertos derechos a un solicitante de asilo que había sido detenido a apenas 25 yardas de la frontera. Vale, ya tenemos el marco legal. Ahora vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica, al día a día. Y nos vamos a centrar en una herramienta clave que usan los agentes, las órdenes de arresto. Porque aquí hay, digamos, dos tipos muy diferentes. Aquí la diferencia es de verdad abismal. A ver, por un lado está la orden judicial normal, la que usa la policía. Esa la firma un juez, tiene que haber una causa probable y permite entrar por la fuerza si hace falta. Pero luego está la orden administrativa de ICE. Y esta la firma otro agente de ICE. No hay un juez por medio. Y lo más importante, no permite entrar por la fuerza. Necesitan que la persona les dé permiso. Entonces, claro, aquí está el punto clave. Si la orden no les permite echar la puerta abajo, ¿cómo consiguen entrar? Bueno, pues para obtener ese consentimiento recurren a lo que, en su propia jerga interna, llaman ruses, o sea, engaños, estratagemas. Y hay varias tácticas de engaño que están bastante documentadas. Por ejemplo, a veces llevan chalecos que ponen police en letras enormes, para que la gente piense que son la policía local. Otras veces fingen ser agentes de libertad condicional que van a hacer una visita de rutina. O te enseñan la foto de un criminal peligroso y piden entrar para asegurarse de que todo está bien. Incluso se ha documentado que inventan un accidente de coche para que la persona salga de casa. Bien, ¿y qué pasa cuando uno de estos engaños funciona y se produce un arresto?
Pues según la fuente, es como entrar en una especie de sistema legal paralelo, uno donde las reglas y las consecuencias son muy distintas. La distinción fundamental es esta. Un caso penal normal, por robar en una tienda, por ejemplo, se considera un castigo, y por eso existe el derecho a un abogado de oficio si no se puede pagar uno. Pero un caso de inmigración legalmente se clasifica como un proceso administrativo civil. Y esa simple diferencia, esa palabra civil, lo cambia todo, porque elimina el derecho a tener un abogado pagado por el Estado. Las consecuencias de no tener ese derecho son enormes. Las estadísticas son clarísimas. Sin un abogado, la probabilidad de que una persona gane su caso de inmigración es de más o menos un 15%. Pero si tiene abogado, esa cifra se dispara, sube hasta el 44% o incluso más. Vamos, que tener abogado o no tenerlo es a menudo la diferencia entre ganar y perder. Y además, las condiciones de esta detención, que recordemos es civil, ponen muy en duda que no sea un castigo. Se habla de las hieleras, que son celdas que mantienen a propósito a temperaturas bajísimas, o del uso generalizado del aislamiento, lo que llaman la caja. E incluso han salido a la luz informes muy graves de negligencia médica, como una denuncia de una informante en Georgia sobre histerectomías realizadas sin consentimiento. Lo que nos lleva, claro, a la última gran pregunta, la de la rendición de cuentas. Si hay abusos, si algo se hace mal, ¿se puede hacer algo para que los agentes responsables rindan cuentas? Pues un caso judicial muy reciente ha complicado muchísimo la respuesta a esa pregunta. Se trata del caso Egbert contra Bull del Tribunal Supremo, del año 2022, y según el análisis de la fuente, esta decisión, en la práctica, ha creado una especie de zona de impunidad casi total para los agentes federales que trabajan en la frontera. El razonamiento del tribunal fue, básicamente, que si se permitieran las demandas contra los agentes fronterizos, incluso si las pone un ciudadano estadounidense en su propia casa, eso podría interferir con la seguridad nacional. Así que el tribunal decidió pasarle la pelota al Congreso, diciendo que es el Congreso, y no los jueces, quien debe crear una forma para que se puedan presentar estas demandas. Así que, para resumir, nos encontramos con una brecha enorme entre lo que se suele creer y la realidad que está documentada. La creencia común es que la frontera es una línea en el mapa, que una orden de arresto la tiene que firmar un juez y que si hay un abuso se puede demandar. Pero la realidad es otra. Una frontera de 160 kilómetros que afecta a 200 millones de personas, órdenes que firma otro agente y que a menudo se basan en el engaño, y una inmunidad casi total para los agentes frente a las demandas. Y al final, después de ver todo esto, nos quedamos con una pregunta fundamental, una que va a la raíz de todo. Nos obliga a plantearnos dónde está el equilibrio correcto entre la seguridad nacional y las protecciones constitucionales que, en teoría, definen a una sociedad libre. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.